Muy buenas WordPressers y bienvenidos a estas noticias. Lo primero de todo quiero pediros un favor y es que si podéis mandadme todo lo que son enlaces a blogs, enlaces a canales de YouTube, a podcast, a todo este tipo de cosas sobre contenidos y noticias de WordPress, sobre cosas de marketing, diseño, desarrollo, todo ese tipo de cosas que creáis que pueden tener lógica dentro de lo que son estos vídeos. También quiero deciros que probablemente haya cambios en este tipo de vídeos. ¿Por qué? Porque digamos que estoy dando las noticias pero no los estoy comentando, simplemente estoy diciendo lo que hay y después estoy terminando los vídeos diciéndoos qué artículos y qué cosas han salido, pero tampoco los estoy comentando. Por lo tanto, quiero hacer un cambio en ese sentido. No va a ser en este, probablemente ya para empezar el año. Y la cosa es que en el artículo vais a tener todo lo que son los enlaces para que los podáis revisar por vuestra cuenta. Todo lo que tiene que ver con noticias, como vais a ver ahora de las cosas de artículos interesantes y demás, van a ser simplemente enlaces y en los vídeos no los vamos a comentar, pero lo que sí que vamos a comentar en los vídeos es, por una parte, temas interesantes de la comunidad de WordPress, de novedades que vayan saliendo y cosas que vayan apareciendo, para así poder también dar mi opinión y aportar un poquito más en ese sentido, no simplemente citarlo. Y también si veo algún artículo, alguna cosa interesante que quiera comentar, pues hablar sobre ello o alguna cosa así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os pido que me mandéis esos enlaces y demás para poder hacer esos artículos de más calidad o más contenidos y que no se quede nada en el tintero, porque yo tengo una base de datos un poco limitada y me gustaría poder hacer una base de datos más grande de noticias. Y simplemente deciros eso, ¿no? Que en el artículo es tener todos los enlaces y todos los informes y todas las cosas. Y en estos vídeos, pues hablaremos un poquito más de opinión y hablaremos un poquito más sobre esas noticias. Así que dicho esto, vamos a empezar un poquito a hacer el repaso. Por un lado tenemos el State of the World la semana que viene, el lunes, estaremos allí, haremos un vídeo, así que no os preocupéis por ello. Y también aprovecho a deciros, que esto va a ser una tónica un poco en todas las noticias estas, que en enero tenemos la WordCamp Zaragoza, tenéis el enlace también ahí, y que en marzo también tenemos la WordCamp Torrelodones. Por ahora son las dos confirmadas que hay, veremos a ver en un futuro. Dicho esto, quiero hablaros sobre la comunidad WordPress en España, y es que se celebró una reunión en el equipo de traducción de tanto del español España y del handbook, y es que Nuria Nadal nos ha preparado un resumen de todo lo hablado que os recomiendo que le echéis un vistazo. Si veis, esto es lo que os comentaba antes. Ahora mismo os he dicho que aquí tenéis a Nuria que nos ha comentado esto, que está muy bien el resumen, pero no he entrado en ello, ¿no? Y lo ideal sería que dentro de en los próximos vídeos o cuando empiece el año, en ese nuevo formato, poder entrar ahí, ir viendo lo que se ha comentado, ir aportando mi opinión, contexto y todo ese tipo de cosas, siempre teniendo en cuenta que yo estoy un poquito fuera y que no estoy en esos equipos, ¿vale? También deciros que Vicente Canales, perdón, del equipo de Core nos ha compartido la nueva versión de Gutenberg 17.2, donde hay algunas novedades destacadas. Por un lado, permitirá arrastrar y soltar al inicio y al final de los documentos, poder fijar las cabeceras de las tablas y las paginaciones y que haya una barra de herramientas cuando estamos en el modo de sin distracciones. En el equipo de diseño han ido compartiendo algunos avances que han hecho. Esto es súper interesante porque están creando una nueva sección dentro de la página de WordPress del Meta, que es los eventos de la comunidad. Y bueno, lo guay que tiene esto, lo que me parece súper interesante es que todas las discusiones o los debates y todo lo que se está hablando se está haciendo de forma pública. También tenéis los enlaces en el artículo. En el GitHub, pues llega alguien y dice, oye, yo creo que esto no se ve bien, quizás habría que cambiarlo. Llega otra persona, pues sí, pero también habría que hacerlo así. Esto es, si os interesa todo ese tipo de cosas, es súper interesante poder ver cómo trabaja una comunidad de este tipo y cómo luego aquello que estáis viendo, estáis utilizando, cómo se ha realizado. Lo cual, súper interesante. Después tenemos el equipo de soporte, que han tenido dos reuniones, ¿vale? Y digamos que lo más destacado de estas reuniones es el cambio que se está intentando hacer ya desde un tiempo, que es pasar de Slack a Matrix. ¿Qué quiere decir esto? Igual para algunos os está volando la cabeza. Digamos que Slack es propietario, es de Salesforce, y Matrix es open source, y lo que está intentando la comunidad es pasar todo lo que es la comunidad, la gestión de la comunidad de Slack y utilizar Matrix. Realmente esto no cambiaría mucho en cuanto a la usabilidad, porque más o menos son muy parecidos. Está toda la parte de cómo se gestiona por detrás y todo ese tipo de cosas y el open source y todo eso, pero bueno, más o menos es anchoco parecido, es muy parecido. La cosa es que lo que se está intentando hacer. Entonces, la Josefa y Matt y demás ya están intentando empujar que ahora mismo esté todo paralelo y que todo se empiece ya a gestionar desde Matrix. Esto no quiere decir que vayan a cerrar Slack mañana, pero sí que el objetivo es dentro de un año o así poder cerrar Slack y que todo se gestione desde Matrix. Así que lo sepáis. En el equipo de plugins están buscando gente que quiera participar y aportar. Hay varias discusiones y debates dentro de lo que es el artículo. Os recomiendo que lo leáis y bueno, buscan personas que al menos puedan aportar 4 horas a la semana
y tenéis ahí todo lo que piden para poder participar. David Maestri, del equipo de la comunidad, nos hace un llamamiento a todas esas personas que quizás no vayáis a asistir al State of the World el día lunes. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que la gente se pueda reunir en las comunidades locales, en las meetups, y poder verlo juntos. Es como si fuera juntarse con tus amigos para ver, no lo sé, el All-Star de la NBA o ver los Goya o ver alguna cosa así, en el sentido de, oye, se va a retransmitir en directo, en vez de verlo en tu casa solo, pues vete a la meetup, cogéis algo para beber, cogéis algo para comer y comentáis lo que se está hablando y generáis un debate y todo ese tipo de cosas. Lo cual, si tenéis alguna meetup cerca o si sois organizadores de meetup, oye, pues cread una meetup y así podéis verlo todos juntos y disfrutar. Después está el equipo de training que ha estado muy activo en estas semanas y digamos que nos comparten su última reunión, también súper detallado, súper interesante. También nos comparten las actualizaciones que están haciendo en GitHub, ¿de acuerdo? Y cómo mejorar los procesos, todo lo que tiene que ver con la parte de training, que training realmente es crear formación y documentación para que la gente aprenda a utilizar WordPress y todo ese tipo de cosas. Y después también están debatiendo el hecho de que dentro de la documentación de training, en vez de poner la URL de WordPress TV, se ponga la URL de YouTube. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que si los vídeos también están subidos en YouTube y le damos movimiento, eso puede tener mayor alcance con el algoritmo de YouTube y entonces más gente lo va a conocer y entonces más gente va a empezar a utilizar WordPress, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no sé si meterme en la parte de, vale, nos estamos moviendo de Slack a Matrix por el hecho de propietario y YouTube pues no es open source, entonces no sé muy bien cómo lo van a hacer. Por supuesto estarán los vídeos en los dos, en WordPress TV y en YouTube, pero bueno, digamos que por el marketing puede ser interesante y que lo prueben también está muy bien. Llegamos a las noticias, ya sabéis, algunas noticias que os tenemos que comentar, digamos generales, que son artículos interesantes. Esto es eso que ya no habrá en futuros vídeos probablemente, que simplemente sean enlaces en la web, pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a comentarlas. Por un lado sí que hay una noticia importante, que es una alerta de estafas por suplantación de identidad. Digamos que hay gente que está intentando pasar como si fuera un WordPress.org y entonces hay gente pues bueno, pues que está siendo engañada. Simplemente que sepáis que en el artículo tenéis el enlace a esta alerta. Ahí os pone cómo podéis ver si esos emails son reales o no. Si trabajas con WooCommerce, quiero que sepas que Diego Nieto nos comparte cómo podemos filtrar por forma de pago. Esto es cuando estás mirando los artículos dentro de los productos y pedidos dentro de tu WordPress, pues poder decir, oye, quiero que me muestres los pedidos solo de PayPal o solo de Stripe. Pues aquí nos muestran cómo hacerlo. Después Modular DS nos explica cómo podemos cambiar la URL de acceso a nuestro WordPress en vez de que sea wp-login.php, pues que sea /acceder, porque esto lo que va a hacer es que sea un poquito más seguro. ¿Por qué? Porque generalmente los ataques de hackeos lo que intentan es buscar ese WP login. Si no lo encuentran, pasan a otra web. Por lo tanto, si lo cambiamos, digamos que somos un poquito más seguros. No es que vaya a ser 100% seguro, pero bueno, es un poquito más. Después tenemos a Fernando Tillado, que nos explica cómo podemos evitar que el bot de la IA de Google Bard, pues digamos, rastree nuestro contenido y que nos quite ese contenido que hemos creado y luego lo compartan como si fuera suyo, pues nos explica cómo podemos hacerlo. Y Carlos Longarela, de Taberna WP, nos enseña cómo podemos en Visual Studio Code, cómo podemos seguir los estándares de WordPress dentro de lo que es JavaScript y CSS, lo cual si trabajas en desarrollo y trabajas con Visual Studio Code, sería recomendable que lo mires. En cuanto a las noticias en inglés, Sasha Denisova de Smash Magazine nos dice cómo podemos crear una identidad visual de nuestra marca para un producto digital. John Hughes de Cody in WP nos habla sobre cómo podemos incrementar el tamaño de los archivos que podemos subir en nuestro WordPress. Nos muestra 4 formas de hacerlo. También tenemos a Nick Schafferhoff, espero haberlo dicho bien, de Torque, que nos está hablando un poquito sobre cuáles van a ser los diseños para el 2024, cómo van a ser esos nuevos diseños y demás. Así que bueno, puede ser interesante si os gusta el mundo del diseño, echarle un vistazo. También tenemos a Mark Cranat de Sucuri, que nos habla sobre qué es el protocolo HTTPS y qué cosas tenemos que tener en cuenta por si queremos aprender un poquito sobre ello. Y terminamos con Ross Windley, que digamos que nos enseña cómo podemos utilizar la REST API de WordPress con el CLI de Laravel 0 y Tinkerwell. Esto probablemente si no os dedicáis al desarrollo os ha parecido chino, pero simplemente quiero que sepáis que hay cosas que se puede hacer con la REST API y si trabajáis con Laravel, pues podéis juntarlos y hacer cosas súper interesantes. De hecho, tenéis varias charlas en Trinchera WordPress de Jesús Amieiro donde podéis ver cómo podéis conectar Laravel con WordPress. Así que estas son las noticias, lo dicho, probablemente los formatos cambien un poquito para intentar
dar un poquito más de opinión y no simplemente decir, mira, qué artículos y qué podcasts y qué episodios han salido, eso lo tendréis en el artículo, pero sí que aquí dar un poquito más de opinión y meterme un poquito más en esas novedades y en esas cosas que han ido pasando y, ¿por qué no?, pues mirar un poquito, pues, ¿qué es esto de Matrix? Vamos a echar un vistazo. ¿Qué es esto del Gutenberg? Vamos a mirar las novedades. Bueno, esa sería la idea. Así que, si os ha parecido interesante, darle a me gusta, suscribiros y todo este tipo de cosas y dejadme enlaces ahí abajo para que lo añada a mi baúl de contenidos. Hasta luego.